La chica Apache gritó, lo viste todo, asume la responsabilidad. El ranchero insistió en que solo ayudó. El sol se desangraba en el horizonte, tiñendo de rojo el polvo y las montañas cercanas. El viento arrastraba los últimos restos de una tormenta que había hecho que los caballos se escondieran entre los barrancos. El rancho estaba solo, casi olvidado por cualquier mapa o viajero, salvo por los pinos torcidos que intentaban agarrarse al suelo seco y rocoso. El silencio se sentía tan espeso que parecía absorber los pasos de cualquier intruso antes de que siquiera tocaran la tierra. Él estaba en la frontera desde hace años. No hablaba mucho, no buscaba compañía. Su vida consistía en mantener los corrales, reparar el cercado y leer los cielos para predecir tormentas. Cada acción medía su peso, cada palabra se reservaba para lo estrictamente necesario. Tenía cicatrices que no mostraba y un pasado que no contaba. Ese día, el sonido de un caballo cojeando rompió la calma. Apareció una figura entre el polvo, a pocos metros de la puerta de la cabaña, una mujer joven, su cabello oscuro pegado al rostro, manchas de sangre en la ropa y el brazo derecho doblado de manera antinatural. Los ojos, grandes y alertas, lo estudiaban con una mezcla de furia y miedo. Lo viste todo, asume la responsabilidad, gritó, la voz rasgada por el dolor y la incredulidad. Él la miró desde la sombra del porche, la mandíbula tensa. No era una amenaza, era una petición de supervivencia. Respiró despacio antes de acercarse. Cada paso levantaba nubes de polvo que la hacían cerrar los ojos un instante. Solo, ayudé, dijo con voz tranquila, pero firme. Su mirada nunca la dejó, midiendo cada movimiento, evaluando si era peligrosa o solo desesperada. Ella gruñó y dio un paso atrás. Sus ojos chispeaban de desconfianza, pero había un dejo de reconocimiento, sabía que, de no ser por él, estaría sola bajo el sol que ya comenzaba a arder. El rancho era pequeño, una cabaña de troncos con techo de tejas rotas, un corral medio derruido, un pozo con agua turbia. No había comodidades, no había ley, solo un espacio donde se podía sobrevivir o morir. Él no se acercó demasiado, extendió una manta y la dejó caer cerca de ella. Si te quedas, necesitaré que me sigas las reglas, dijo, sin suavizar la voz. No ofreció ayuda con su brazo, simplemente esperó. La responsabilidad era un peso, no una cortesía. Ella miró la manta, luego a él, y finalmente al horizonte donde el cielo comenzaba a oscurecer. Su respiración era rápida, temblorosa, pero consciente. Sabía que, si quería sobrevivir esa noche, necesitaba decidir rápido. Sin una palabra más, se arrastró hacia la manta y se cubrió, vigilando cada sombra. El viento empezó a soplar con más fuerza. La cabaña crujía y los árboles gemían, presagiando la llegada de la noche fría del desierto. Él caminó al corral, recogió agua del pozo y dejó un recipiente junto a ella. No hubo gestos de ternura, solo eficiencia, cuidaba sin preguntar, sin imponer. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. Durante horas, la única conversación fue el murmullo del viento y los quejidos de los caballos lejanos. Cada crujido de madera, cada rama quebrada era un potencial peligro, y ambos lo sabían. La mujer apache mantenía la mirada fija en la puerta, mientras él revisaba el cercado, asegurándose de que ninguna amenaza pudiera acercarse sin que ellos lo notaran. Al caer la noche, encendieron un fuego pequeño, solo suficiente para calentar la sangre fría de sus manos. Se sentaron a cierta distancia, evitando cualquier contacto, pero compartiendo el espacio de manera tácita. Cada movimiento, desde encender una llama hasta mover un tronco, era medido, silencioso, respetando límites invisibles. Ella habló primero, casi en un susurro, no confío en nadie. Su voz era firme, pero la tensión en el brazo doblado la delataba. Él asintió levemente, sin mirarla, no espero que lo hagas. No hay razón para confiar todavía. Hubo un momento de silencio que se extendió hasta que las estrellas comenzaron a parpadear sobre ellos.
La vastedad del desierto parecía aplastarlos, obligándolos a enfrentarse a la soledad y al peligro juntos. Cada sombra era un recordatorio de lo frágil que era su posición, un movimiento en falso, un enemigo inesperado, y la noche podía ser mortal. Alrededor del fuego, ella empezó a examinar el entorno, sus dedos rozando el rifle que llevaba cruzado sobre el hombro. Él observaba sin intervenir, pero su presencia era un muro silencioso de protección. No preguntó su nombre, no le ofreció comodidades que no existían. La frontera no era lugar para sentimentalismos. La responsabilidad estaba en su mirada, en cada acción contenida. Entonces, un ruido seco vino desde la lejanía. Una rama quebrada, un animal, tal vez un hombre. Ella tensó los músculos, el brazo aún dolorido, y él sacó su propio rifle sin levantar la voz. La tensión se congeló entre ellos, un instante que duró demasiado, suficiente para que entendieran que no se permitirían errores. «Quédate donde estás», murmuró él, apenas audible. Ella asintió, manteniendo la distancia, con el fuego iluminando su rostro, mostrando la dureza que el desierto le había forjado. No había miedo estúpido, solo prudencia. Él miró hacia el oscuro límite del rancho, evaluando qué podía ser el ruido y cómo proteger a la recién llegada sin mostrar compasión innecesaria. La noche avanzaba y el viento traía un frío que calaba los huesos. Ella cerró los ojos un momento, respirando profundo, pero nunca bajó la guardia del todo. Él, a pocos metros, revisaba el rifle otra vez, escuchando el crujido del piso de madera y las sombras que se movían con cada ráfaga. Ninguno habló más. Ninguno se movió sin necesidad. Al filo de la medianoche, el viento se calmó, pero dejó tras de sí una sensación de amenaza contenida, de vigilancia constante. La mujer apache, exhausta, finalmente apoyó la cabeza en la manta, pero mantuvo los ojos abiertos hasta que el sueño pudo más que su miedo. Él, observando desde la sombra, no se permitió relajarse. La responsabilidad de otro ser era un peso silencioso que no podía ignorar. El amanecer prometía otro día de tensión y trabajo. La mujer sabía que no podía depender de palabras para sobrevivir, solo de actos. Él sabía que no podía permitir fallas. Ambos entendieron, sin decirlo, que lo que comenzaba entre ellos no era amistad ni confianza aún, sino un acuerdo tácito de supervivencia, cuidarse sin compromiso, medir cada paso, cada mirada. El sol comenzó a asomar detrás de las montañas. Ella se incorporó, moviendo lentamente el brazo lesionado. Él la observó, sin ofrecer ayuda verbal, solo preparando el caballo y asegurando que el cercado resistiera. Cada gesto pequeño era un acto de cuidado. Ninguno lo admitía, pero ambos lo sentían. Y mientras el viento recorría el rancho, llevando consigo polvo y silencio, algo quedó claro, ese encuentro no era casual. Nadie más vendría. Ninguno podía escapar de la realidad de la frontera. Y en ese aislamiento, bajo el sol ardiente y la vigilancia constante del desierto, se tejía un vínculo que aún no sabían nombrar, pero que ninguno podría romper. El día se desplegaba lento, pesado, con la promesa de trabajo duro, peligro y decisiones que debían tomarse antes de que la noche los encontrara otra vez. Y mientras el rancho despertaba con ellos, ambos entendieron que la historia apenas comenzaba. El silencio entre ellos, interrumpido solo por el viento y los caballos, estaba cargado de tensión y posibilidad. Cada mirada medía distancia, cada movimiento decía más que 1000 palabras. La frontera no era amable, pero en su dureza nacía algo que ninguno de los dos podía negar, una responsabilidad que, por primera vez en años, no podían ignorar. El fuego se apagaba lentamente, y con él, la calma temporal de la noche. Afuera, el viento rugía y el polvo volvía a elevarse. Adentro, la mujer movía su brazo con cuidado, evaluando si podía confiar. Él, tras el porche, miraba la línea del horizonte, recordando que la frontera nunca perdona. Y así, la primera tensión se asentaba, un encuentro inesperado, un brazo roto, y la silenciosa promesa de que, mientras ambos respiraran,
la responsabilidad de uno sería la protección del otro. La primera luz del día no trajo consuelo, sino un frío cortante que se colaba entre los troncos de la cabaña. La mujer apache movía con cuidado su brazo lesionado, cada flexión le recordaba la fragilidad de su situación. El ranchero, en silencio, inspeccionaba los alrededores, midiendo la distancia entre la cabaña y el límite del rancho. Sabía que cualquier error podía ser fatal. Nadie vendría a ayudar, nadie traería justicia. La frontera no perdonaba descuidos. Ella no habló mientras él cargaba heno en el corral. Cada movimiento era medido, controlado, un acto de supervivencia. Sus manos se habían endurecido con los años de trabajo en el desierto, no necesitaba instrucciones. Sin embargo, la cercanía del hombre era diferente de cualquier otro encuentro que hubiera tenido, no había imposición, ni dominio, solo un límite firme marcado por la necesidad de sobrevivir. Eso, más que cualquier palabra, inspiraba una extraña seguridad. Durante el día, compartieron las tareas sin pronunciar más de lo necesario. Ella alimentaba a los caballos, recogía agua, revisaba el cercado mientras él reparaba una cerca caída y arreglaba la bomba del pozo. Cada acción pequeña era un acto de confianza tácita. No había bromas ni comentarios ligeros, el silencio mismo construía un puente entre ellos, lento, frágil, pero real. A mediodía, mientras el sol abrasaba el rancho, ella se sentó junto a la sombra de la cabaña, respirando hondo. La sangre seca aún marcaba su brazo, y las agujas de dolor le recordaban que no podía apurar la recuperación. Él apareció detrás, con un balde de agua fresca, y se lo dejó junto a ella. Sus ojos se cruzaron por un instante. Ninguna palabra, solo un reconocimiento silencioso, no estaba sola. Con cada hora que pasaba, su coexistencia se volvía menos tensa, más funcional. La mujer aprendió a leer la mirada del hombre, cuando podía acercarse al fuego, cuando debía mantenerse alerta, cuando él consideraba que un sonido era simplemente viento o algo más peligroso. Por su parte, él empezó a notar cómo ella movía el brazo, cómo sus dedos temblaban al cargar agua, cómo cada gesto era un cálculo para no depender completamente de él. La frontera enseñaba a confiar en los actos, no en las palabras. El viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo la amenaza de la noche. Ella se levantó, sosteniendo el brazo con la otra mano, y comenzó a reforzar la entrada de la cabaña. Él la observaba, sin intervenir, hasta que se dio cuenta de que su acción era más que mera precaución, era un acto de autonomía, de dignidad. Nunca le ofreció ayuda verbal, solo la observó, asegurándose de que ninguna sombra pudiera acercarse sin que él lo notara. Cuando el sol comenzó a ponerse, los límites del rancho parecieron encogerse bajo la sombra larga de las montañas. Los sonidos del desierto se intensificaban, coyotes a lo lejos, ramas quebrándose bajo animales invisibles, el susurro del viento como advertencia constante. Ella colocó leña en la chimenea de la cabaña, mientras él aseguraba el corral. Cada acción era silenciosa, contenida, sin gestos innecesarios. La tensión no desaparecía, pero se transformaba, de miedo y desconfianza a un reconocimiento lento de que podían contar uno con el otro. La mujer se sentó cerca del fuego, observando cómo las llamas lamían la madera seca. Él se colocó detrás de un tronco, su rifle apoyado a un lado. La proximidad era incómoda y precisa, suficiente para que la presencia del otro fuera tangible, pero nunca invasiva. La frontera enseñaba límites, y ellos los respetaban. No sé cuánto tiempo podré seguir así, dijo ella, apenas un susurro. Mi brazo, no se mueve como antes. Él asintió sin mirar, entendiendo que la supervivencia no era una opción, sino un cálculo constante. No ofreció palabras de consuelo, solo revisó la leña para asegurarse de que el fuego no se apagara durante la noche. Su silencio era más eficaz que cualquier promesa vacía, mostraba que podía mantenerla a salvo sin decirlo. Con el paso de los días, pequeños rituales comenzaron a surgir. Cada mañana, ella preparaba un poco de agua para los caballos antes de que él llegara al corral. Cada tarde,
él revisaba los cercos mientras ella curaba sus heridas con lo poco que tenía. Ninguno hablaba de confianza, pero se construía con cada gesto medido, no interferir, no imponer, simplemente existir uno junto al otro en un entorno que no perdona la debilidad. El viento trajo rumores de un posible peligro externo, hombres armados que habían pasado cerca del río, buscando ganado o problemas. Ninguno mencionó el asunto, no era necesario. Cada uno intensificó su vigilancia, ajustando el orden del rancho para que ninguna sombra inesperada pudiera acercarse. La mujer aprendió a anticipar los movimientos del hombre, a leer sus silencios, a entender qué significaba un ceño fruncido o una mirada fija hacia el horizonte. Una tarde, mientras el sol caía en un cielo teñido de naranja y púrpura, ella decidió acercarse un poco más al fuego, sin palabras, solo dejando que su presencia fuera menos distante. Él no reaccionó de inmediato, pero cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella. Hubo un instante cargado de tensión y posibilidad, una línea invisible que ninguno cruzó. La frontera enseñaba paciencia, y ambos la practicaban. El riesgo siempre estaba presente. Un ruido inesperado, el crujido de una rama seca, podía significar intrusos, animales salvajes o cualquier otra amenaza que el desierto escondía. Cada noche, revisaban la cabaña y los cercos, cada movimiento medido para no alertar al otro, pero sabiendo que podían depender de la acción silenciosa del compañero. La mujer apache empezó a notar que, aunque él no hablaba, su cuidado era constante, un vaso de agua, un arma cargada, un cercado reparado antes de la tormenta. No había palabras, pero había certeza. Un día, mientras ella recogía bayas cercanas al límite del rancho, resbaló y cayó. El brazo lastimado recibió todo el impacto. Él apareció en segundos, sin gritar, sin reproches, solo actuando, sostuvo su peso, revisó la herida y la colocó con cuidado sobre su hombro. Ninguna palabra más, ningún gesto excesivo. La frontera no era amable con la debilidad, y él no la trataba como tal. Solo respondía a la necesidad. Cuando regresaron a la cabaña, ella examinó la herida con manos firmes, limpiando con agua del pozo, aplicando vendas improvisadas. Él permaneció cerca, vigilante, observando que no quedara nada fuera de lugar, que el desierto no encontrara un resquicio por donde atacarlos. Cada pequeño gesto consolidaba la confianza, lenta, silenciosa, pero inevitable. Con el tiempo, comenzaron a compartir silencios más largos, miradas más prolongadas, pequeños comentarios apenas audibles sobre el clima o los caballos. No había intimidad todavía, no había palabras de consuelo ni promesas. Solo coexistencia, un reconocimiento mutuo de que podían sobrevivir juntos sin depender de nada más que la acción y la observación. Una noche, el viento se calmó, dejando tras de sí un frío profundo que obligó a ambos a acercarse más al fuego. Ella apoyó la cabeza contra el tronco, sus ojos fijos en las llamas. Él se sentó a una distancia respetuosa, con los brazos cruzados, observando el exterior, pero consciente de su presencia. Ninguno habló, pero la cercanía era un acto de aceptación mutua, silenciosa y contenida. Gracias, dijo ella al fin, casi un susurro. Por todo. Él asintió sin mirar, sabiendo que el reconocimiento verbal era innecesario. Las acciones ya habían dicho más que cualquier palabra: cuidado constante, vigilancia silenciosa, respeto por los límites y la dignidad de cada uno. La frontera enseñaba que los lazos no se construyen con palabras, sino con actos, y ellos estaban aprendiendo esa lección con cada día que pasaba. Mientras las estrellas aparecían sobre el rancho, el viento volvió a soplar, llevando consigo la amenaza de la noche y la posibilidad de intrusos. Ninguno de los dos bajó la guardia. La mujer apache entendió que podía confiar en el hombre, pero no ciegamente, la confianza se ganaba y se mantenía con cada gesto. Él entendió que su responsabilidad no era solo protegerla, sino respetarla y permitirle conservar su dignidad y autonomía. Y así, la convivencia continuó, silenciosa, tensa, pero cargada de reconocimiento mutuo. Cada tarea compartida,
cada vigilancia nocturna, cada cuidado silencioso reforzaba el vínculo que aún no tenía nombre. No era amistad ni afecto explícito, sino algo más primitivo y esencial, la certeza de que podían sobrevivir juntos en un mundo que no ofrecía segundas oportunidades. La frontera seguía siendo implacable, y cada amanecer traía nuevos desafíos, el viento, el frío, el hambre, los posibles intrusos. Pero también traía algo más, una sensación de seguridad contenida, una tregua silenciosa entre dos sobrevivientes que entendían que, aunque el desierto intentara separarlos, podían contar el uno con el otro. Mientras el fuego se apagaba lentamente, ella apoyó la cabeza en el tronco, su brazo vendado descansando sobre sus piernas. Él, a pocos pasos, revisó los cercos una vez más antes de sentarse, observando las sombras y el horizonte. Ninguno necesitaba palabras para saber que, aunque la confianza era frágil y lenta, había comenzado a echar raíces en medio de la dureza de la frontera. Y mientras la noche envolvía el rancho, la mujer apache y el ranchero comprendieron que estaban construyendo algo que ni el viento ni el desierto podrían romper: coexistencia, cuidado silencioso y la promesa tácita de protegerse, sin apresurarse, sin esperar nada más que la supervivencia mutua. El viento había cambiado. No era solo el frío cortante de la madrugada, sino algo más, un olor a tierra removida y humo distante que el rancho no había olido en semanas. La mujer apache se levantó antes de que el sol apareciera, revisando el perímetro con cuidado. Su brazo todavía dolía, pero la necesidad de anticiparse a cualquier amenaza era más fuerte que el cansancio. Él ya estaba afuera, observando el horizonte con el rifle apoyado en el hombro. No dijo nada. Nunca decía nada. Su silencio era una medida, un muro que protegía tanto como contenía. La mujer notó la tensión en la mandíbula, el ceño fruncido que había aprendido a leer: algo venía hacia ellos. No sabía quién, pero lo intuyó antes de que cualquier señal concreta se confirmara. «Hay hombre cerca», dijo, sin mirar directamente al hombre, pero con la voz cargada de advertencia. Él asintió levemente. No preguntó cuántos, ni de dónde venían. Eso no importaba. La frontera enseñaba que era mejor asumir lo peor y actuar como si cada sombra pudiera ser un enemigo. Sin palabras, ambos comenzaron a ajustar el cercado, colocar trampas improvisadas y preparar los caballos para huir si fuera necesario. Cada movimiento era silencioso, rápido, medido. El primer grupo apareció justo al borde del mediodía. 3 hombres, con el polvo levantando sus botas y el sol reflejándose en armas oxidadas. No conocían el rancho, no sabían que había vida más allá del polvo, pero la mujer apache y el ranchero lo habían anticipado. Cada uno se colocó en posiciones estratégicas, manteniendo la distancia pero con visibilidad total de los intrusos. «No podemos dejarlos acercarse», susurró ella, más a sí misma que a él. Él no respondió. Movió el rifle hacia el lado más expuesto y esperó. Cada segundo que pasaba hacía que el polvo pareciera más pesado, más cargado de amenaza. Los hombres no habían notado aún la trampa que ella había colocado, un alambre casi invisible que se tensaba entre 2 postes. Era una frontera improvisada, pero efectiva. La mujer apache entendía que la fuerza no siempre estaba en el arma, sino en la astucia y en el control del terreno. Cuando los hombres tropezaron con la trampa, uno cayó al suelo maldiciendo. Los otros se detuvieron, confundidos, levantando armas y mirando alrededor. La mujer aprovechó el momento, disparando una advertencia al aire. No buscaba matar, solo asustar. El ranchero estaba detrás de un tronco, observando, listo para intervenir si alguno de ellos avanzaba. La tensión estaba al límite, y la frontera parecía encogerse hasta caber entre ellos 3. «Tenemos que decidir rápido», dijo ella, respirando con fuerza. «No podemos esperar a que entren». Él finalmente habló, sin emoción, sin urgencia: «Si cruzan, no habrá segunda oportunidad». Ella asintió. No era un reproche, ni una sugerencia de romanticismo, era un pacto de supervivencia. Ambos sabían que, si fallaban, uno o ambos podrían morir.
Cada segundo contaba, y cada acción debía ser medida con precisión. La decisión fue tomada por los intrusos. Retrocedieron lentamente, evaluando el terreno, desconfiando de un rancho que parecía abandonado pero que estaba claramente vigilado. La mujer apache bajó el rifle solo cuando los hombres desaparecieron en el horizonte de polvo. Él permaneció quieto un instante más, evaluando, asegurándose de que no quedara ninguna sombra peligrosa cerca. El silencio volvió al rancho, pero estaba cargado de adrenalina. Ninguno habló por un tiempo largo. La mujer limpió su rifle con cuidado, sin mirar al hombre. Él revisó los cercos, reforzando pequeñas partes que habían sido debilitadas por la última tormenta. La frontera no perdona descuidos, y ambos lo sabían. Horas más tarde, mientras el sol caía, la tensión se transformó en otra forma de presión, la necesidad de decidir qué hacer con la relación que había comenzado a formarse entre ellos. La mujer apache se sentó cerca del fuego, su brazo vendado descansando sobre sus piernas. Él permaneció en la sombra del porche, observando el horizonte, pero consciente de su presencia. No puedo quedarme aquí para siempre, dijo ella, finalmente rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero había un dejo de vulnerabilidad que no se permitía mostrar a menudo. Él no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra podía interpretarse de manera equivocada. La frontera enseñaba que los silencios son más honestos que las promesas. Finalmente, dijo, entonces tendrás que elegir. Ella lo miró, entendiendo la gravedad de sus palabras. No era una invitación ni una amenaza, era un reconocimiento de que la supervivencia no era solo física, sino también emocional. Cada decisión que tomaban podía cambiarlo todo. Si me voy, tal vez no vuelva a sobrevivir, murmuró, casi para sí misma. Él asintió, sin emociones evidentes. Su mirada, sin embargo, hablaba más que cualquier palabra, sabía que el peligro no desaparecía con la distancia. La frontera estaba llena de hombres sin ley, y cada elección tenía un precio. La noche cayó rápidamente. Ambos se sentaron cerca del fuego, observando las llamas, cada uno sumido en sus pensamientos. La mujer apache se atrevió a acercarse un poco más, dejando que su hombro rozara el tronco donde él estaba sentado. No buscaba contacto, solo compañía. Él no movió un músculo. No la rechazó. Eso, en la frontera, era más que suficiente. No estoy acostumbrada a depender de nadie, dijo ella, con voz baja. Pero, necesito saber que puedo contar contigo. Él giró la cabeza ligeramente, apenas suficiente para verla de reojo. Puedes. Breve. Contundente. No era una promesa, era una certeza basada en hechos, en vigilancia constante, en protección silenciosa. El aire estaba cargado de tensión, no de deseo. La mujer entendió que cualquier paso más rápido arruinaría la dinámica que ambos habían construido, coexistencia, respeto, supervivencia. Sin embargo, había una línea que se empezaba a dibujar, la necesidad de cercanía, de contacto, de confiar en otro ser humano. Días después, la amenaza externa regresó, más cercana y más peligrosa. Dos hombres aparecieron en el límite del rancho, uno de ellos con una herida sangrante que mostraba que habían tenido conflictos previos. No había tiempo para palabras. La mujer apache corrió hacia el corral, tomando un cuchillo, mientras el ranchero ajustaba su rifle, preparado para lo que viniera. El enfrentamiento fue breve y silencioso. Ninguno de los dos buscaba matar si podía evitarlo, pero la frontera exigía eficacia. Los hombres se alejaron, dejando tras de sí el polvo y un rastro de advertencia, aquel rancho no estaba desprotegido. La mujer, con el brazo vendado, observó cómo el ranchero regresaba, sin una palabra, asegurándose de que no quedara peligro latente. Su proximidad era medida, controlada, pero no ignorada. Esa noche, ella tomó una decisión, necesitaba confiar, no por impulso, sino porque la supervivencia requería más que vigilancia. Se acercó lentamente a él, apoyando su cabeza en su hombro. No hubo palabras.
Él permaneció quieto, respirando lentamente, permitiendo la cercanía sin abrazarla, sin impulsos innecesarios. La frontera no perdonaba ni la imprudencia ni la debilidad, pero ese acto silencioso era una declaración, podían depender uno del otro, sin apresurarse, sin expectativas. Gracias, susurró ella. ¿Por quedarte? Él asintió levemente, sin decir nada más. Su acción era suficiente, presencia constante, protección silenciosa, límites respetados. La frontera enseñaba que los vínculos se construyen con hechos, no con palabras, y ambos lo entendían. El amanecer siguiente trajo una tregua temporal, pero no disminuyó la tensión. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto continuaba siendo medido. La mujer apache comenzó a confiar lentamente, apoyándose en él no solo físicamente, sino también emocionalmente, aunque de manera contenida. Él respondió con actos, con cuidado silencioso, sin invadir, sin apresurar. Al caer la tarde, mientras revisaban el cercado juntos, la mujer finalmente dejó escapar un pequeño comentario sobre su pasado, un detalle apenas perceptible. Antes, no había lugar seguro. Nadie se quedaba. Su voz era firme, pero cargada de historia. Él asintió, sin interrumpir, comprendiendo que la frontera no solo era geográfica, sino también emocional. Cada uno llevaba cicatrices que no se mostraban, pero que moldeaban su interacción. La convivencia y la supervivencia habían comenzado a tejer un vínculo silencioso, lento, basado en confianza, respeto y cuidado. Y mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, dejando al rancho bajo un cielo estrellado y silencioso, ambos entendieron algo fundamental: podían elegir permanecer juntos, no por deseo apresurado, sino por necesidad, por supervivencia y por reconocimiento de que, en la frontera, nadie sobrevive solo. El vínculo que habían construido hasta ese momento era frágil, contenido, pero innegable. No era amor todavía, no era pasión, sino algo más profundo, la certeza de que podían depender del otro sin perder su dignidad ni autonomía. La frontera enseñaba paciencia, y ellos la practicaban, cada día, cada hora, cada gesto silencioso. Y así, con la noche cubriendo el rancho, el viento llevando el polvo y la amenaza de los hombres todavía latente en el horizonte, se cerraba otra etapa, una elección contenida, un conflicto resuelto temporalmente, y la primera intimidad silenciosa que solo la frontera podía permitir: cercanía sin apresuramiento, confianza sin palabras, dependencia sin vulnerabilidad total. El amanecer fue frío y silencioso. La nieve había comenzado a cubrir los pastos secos y las montañas cercanas, transformando el rancho en un paisaje blanco que parecía exigir esfuerzo adicional solo para moverse. La mujer apache despertó antes que él, ajustando las vendas en su brazo mientras observaba el horizonte. La frontera estaba despierta incluso antes de que ellos lo estuvieran, y no había espacio para descuidos. Él ya había salido, reparando una sección del cercado que la tormenta había derribado durante la noche. Sus movimientos eran precisos, metódicos. Cada clavo golpeado, cada tabla alineada, era un recordatorio silencioso de que sobrevivir no era opcional. No hablaba, no miraba atrás, su presencia se sentía incluso sin palabras. La mujer lo observaba en silencio, apreciando la rutina y el cuidado implícito que había en cada acción. La frontera no daba consuelo, pero podía ofrecer seguridad si se respetaban sus reglas. El viento trajo otra señal de peligro, huellas recientes en la nieve, hombres que habían intentado acercarse durante la noche y retrocedido. Ella las observó, entendiendo que no podían permanecer pasivos. Cada paso en la nieve era un mensaje: alguien había pasado por allí, y podrían regresar. La frontera no olvidaba, y ellos tampoco. Van a volver, dijo, finalmente rompiendo el silencio. No era un miedo, era una observación fría y pragmática. Él asintió, ajustando el rifle y revisando que no quedara ninguna trampa desactivada. No habló más, pero su gesto fue suficiente. La mujer apache entendió que podían elegir la espera o la acción, y que la paciencia y la preparación eran sus mejores armas.
La frontera no perdonaba errores, y cada acción debía ser calculada. Durante los días siguientes, la tensión se mantuvo constante. Ambos trabajaban lado a lado, compartiendo el cuidado del rancho y de los animales, ajustando cercas, reparando techos, recogiendo agua y leña. Cada movimiento era una extensión de su confianza silenciosa, ganada a través de la rutina, del respeto y de la protección mutua. Ninguno tomaba decisiones impulsivas, cada acción estaba medida para protegerse, pero también para preservar la dignidad del otro. El brazo de la mujer sanaba lentamente. Ella retomó tareas más exigentes, siempre respetando sus límites, pero también demostrando que podía ser autosuficiente. Él observaba cada gesto, ajustando su vigilancia solo cuando era necesario. Su interacción era un baile silencioso, coexistencia basada en la acción, no en palabras, y un reconocimiento tácito de que cada uno era fuerte por derecho propio, pero más seguro juntos. Una tarde, mientras revisaban los corrales, escucharon un ruido diferente, más cercano, más calculado. Dos hombres aparecieron en la línea del horizonte, observando el rancho, evaluando la distancia. No había conversación, solo movimientos precisos. La mujer apache se colocó detrás de una pila de madera, ajustando su rifle, mientras él hacía lo mismo. Sus respiraciones eran silenciosas, controladas. La frontera enseñaba que el miedo podía ser un enemigo tan peligroso como cualquier atacante. El enfrentamiento fue rápido. Los hombres intentaron acercarse, pero los pasos estaban calculados. La mujer disparó primero al aire, un aviso, un límite invisible, no había tolerancia para el descuido. Él mantuvo la vigilancia del perímetro, asegurándose de que no hubiera sorpresas. Los intrusos, comprendiendo que no encontrarían oportunidad, retrocedieron lentamente, dejando tras de sí polvo y amenaza. La mujer respiró con fuerza, ajustando su rifle mientras él revisaba los cercos y aseguraba que no hubiera signos de infiltración. Esa noche, mientras el viento arrastraba nieve y polvo alrededor de la cabaña, la mujer apache se acercó más que antes, apoyando su hombro contra el tronco donde él estaba sentado. No había palabras, no había necesidad. Él no se apartó, no la abrazó, pero su presencia constante era un refugio más fuerte que cualquier promesa. La frontera enseñaba que la intimidad podía encontrarse en la quietud, en la cercanía contenida y vigilante. Creo que podemos quedarnos, dijo ella, finalmente, con voz baja. Juntos. No porque sea fácil, sino porque no hay otra opción mejor. Él asintió, sin levantar la vista. No necesitaba palabras para entender. Quedarse significaba aceptar la responsabilidad mutua, mantener la vigilancia, proteger la frontera y la vida del otro. La frontera no era amable, y la vida no ofrecía recompensas fáciles. La decisión era consciente y contenida, basada en hechos, no en emociones impulsivas. Los días se convirtieron en semanas. La nieve cubría todo, y la supervivencia se volvió más exigente, mantener el fuego encendido, racionar la comida, reparar cercas, cuidar de los caballos y vigilar cada sombra que se moviera entre los árboles y montañas. La rutina construyó un vínculo sólido, coexistencia basada en respeto, cuidado silencioso y protección mutua. Cada gesto cotidiano era un acto de amor contenido, una afirmación silenciosa de que no podían sobrevivir solos, pero podían sobrevivir juntos. Una tarde, mientras reparaban el techo de la cabaña, ella se lastimó levemente la pierna. Él se acercó sin palabras, inspeccionando la lesión, asegurándose de que no fuera grave. La mujer se dejó atender sin protestar, no necesitaba palabras de consuelo. Su presencia, la acción contenida y efectiva, era suficiente. La frontera enseñaba que la vulnerabilidad podía existir solo cuando la seguridad estaba garantizada, y él ofrecía eso sin imponer nada más. Con el tiempo, la frontera dejó de ser solo un lugar de peligro, se convirtió en un espacio compartido, donde ambos aprendieron a confiar en los gestos, en la rutina y en la acción silenciosa. No había romance apresurado, no había promesas vacías. Cada día era un acto de compromiso,
cada noche un recordatorio de que estaban juntos, y juntos podían sobrevivir. El viento trajo noticias de otros hombres acercándose a lo lejos. Ella preparó el rifle, él ajustó las trampas y revisó el perímetro. La amenaza persistía, pero ya no los sorprendía ni los paralizaba. La frontera enseñaba que la preparación y la cooperación eran más valiosas que la improvisación o la audacia. La mujer apache y el ranchero se movían como un solo organismo, silenciosos, eficientes, respetuosos. Una noche, mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban en los troncos de la cabaña, la mujer apoyó la cabeza en el hombro del hombre. Él permaneció quieto, permitiendo la cercanía, vigilando el exterior sin invadir la intimidad. La frontera había enseñado paciencia, y ahora la recompensa no era romanticismo precipitado, sino certeza, podían depender del otro sin comprometer su autonomía ni su dignidad. Nunca pensé que esto sería posible, murmuró ella. No estar sola. No temer cada sombra. Él asintió, sin palabras. Su acción era suficiente, la presencia constante, la vigilancia silenciosa, la aceptación de la cercanía contenida. La frontera había enseñado que los vínculos verdaderos se construyen con actos, no con palabras, y ambos lo habían aprendido. Los días continuaron, cada uno con su rutina de trabajo, vigilancia y cuidado. La nieve comenzó a derretirse, revelando la tierra dura y seca del rancho. La frontera permanecía implacable, pero la coexistencia de los dos sobrevivientes había creado un espacio donde podían existir sin miedo constante. La mujer apache y el ranchero habían aprendido que la vida podía ofrecer estabilidad incluso en los lugares más inhóspitos, siempre que la confianza se ganara lentamente y con respeto. Una tarde, mientras revisaban los cercos por última vez antes de que el sol desapareciera detrás de las montañas, ella se detuvo y lo miró directamente. Me quedo, dijo, firme. No porque sea cómodo, sino porque sé que aquí estoy segura. Contigo. Él asintió, sin palabras. No había celebración, no había dramatismo, solo la certeza silenciosa de que habían encontrado algo que la frontera rara vez ofrecía: permanencia, protección, compañía contenida y dignidad preservada. El rancho estaba intacto, los caballos alimentados, la cabaña reparada, y la nieve comenzaba a derretirse. La amenaza externa seguía latente, pero ya no dominaba sus vidas. La frontera había enseñado que la supervivencia era una elección diaria, y ellos habían elegido permanecer juntos, en silencio, sin promesas, sin exageraciones. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre las montañas y el viento traía su frío habitual, la mujer apache y el ranchero se sentaron cerca del fuego, hombro con hombro, vigilando el horizonte. Ninguno hablaba, pero la cercanía era suficiente. La frontera les había enseñado que la intimidad verdadera no necesitaba palabras ni gestos dramáticos, existía en la acción contenida, en la presencia constante, en la protección silenciosa. Y mientras la noche avanzaba, ambos entendieron la verdad fundamental de su existencia compartida: no estaban solos. Nunca más. El fuego se apagaba lentamente, y el viento recorría el rancho con su frío habitual. Sin embargo, en medio de la dureza y el aislamiento, había algo que permanecía inmutable: la certeza de que, aunque la frontera fuera implacable y la vida fuera dura, ahora tenían algo que valía la pena proteger. No era amor romántico, no era fantasía, no era una historia rápida de pasión, era algo más profundo: compañerismo, responsabilidad, respeto y un compromiso silencioso que ni el tiempo ni la frontera podrían romper. El amanecer vendría otra vez, y con él, nuevos desafíos. Pero la mujer apache y el ranchero estaban listos, hombro con hombro, conscientes de que podían enfrentar cualquier cosa porque, finalmente, no estaban solos. Y en la vasta extensión de la frontera, entre la nieve, el viento y el silencio del desierto, la historia terminó con una certeza inquebrantable: alguien había elegido quedarse, alguien había elegido proteger, y nadie volvería a enfrentar la soledad de la frontera otra vez.